Hola a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a este nuevo video en el curso de Ciencia de Datos para Todos. En esta oportunidad vamos a trabajar con una aplicación del modelo lineal, en particular, básicamente cómo poder predecir lo que es el precio de un seguro en base a diferentes inputs. La pregunta problema, en este caso, será generar básicamente un modelo que prediga ese costo de los seguros a partir de las distintas características de las pólizas. Vamos a tener un dataset que es un CSV. Ahorita se los voy a mostrar. Estas son algunas librerías, las que hemos estado utilizando antes. Recuerden que el notebook que estamos trabajando lo van a encontrar en el repositorio GitHub, en este que se llama N33. Y adicionalmente los datos los van a encontrar dentro de la carpeta Data. En este caso el dataset se llama All States Cost. De igual forma, en el enlace de Drive también van a encontrar ese notebook junto con los datos. En este caso, el dataset que se llama Allstate y en la carpeta general el notebook 33. Bien, en particular, ahorita que vamos a leer los archivos, en este caso solo es un CSV, vamos a especificar que estas columnas básicamente se van a interpretar como categorías dentro de lo que es el tipo de dato en Python para A, B, C, D, F, G, car value, D y state. De esa forma forzamos a que se entienda como categoría. ¿Por qué hago esto? Porque cuando vaya a hacer el modelo lineal es importante tener estas estructuras ya predeterminadas para que no entienda con cada una de estas variables como un predictor continuo. ¿Bien? Ahí, como ven, aparece por ejemplo el día de la semana de 0 a 6, el estado, pues aparecerá lo que es el group size. Acá lo pueden ver. Día, estado, el group size, que básicamente se refiere a cuántas personas están cubiertas bajo la póliza, si es dueño de casa o no, la edad del auto, la edad, el valor. Hay distintas categorías. De igual forma aparece lo que es el risk factor, que es como una variable ordinal. Aparece lo que es la edad del más joven, la edad del más mayor. También aparece si están casados o no. Y bueno, duración previa, distintos tipos de cobertura como colisión, golpes, lesiones, daños a propiedad pública o privada, entre otras cosas. Adicionalmente, al final aparece lo que es el costo en dólares, eso va usualmente mensualmente. Entonces, el primer ejercicio va a ser básicamente generar una estructura que permita comparar lo que es el costo ante distintas variables categóricas y numéricas, como por ejemplo la edad del auto, la edad de lo que es de la persona más joven asegurada, la más adulta, lo que son si tiene casa o no, entre otras cosas. Entonces, lo que hice acá fue definir las variables que voy a analizar en el eje X y luego hice una iteración sobre cada una de esas variables. Fui haciendo un subplot, en este caso de 5×4, para garantizar que hubieran como las 20 distintas combinaciones. Aquí iba seleccionando la variable respectiva, ordenaba lo que eran los valores después de eliminar nulos, y si los valores eran menor a 10, los valores únicos, entonces hacía un Boolean plot de lo que era cada uno de estos valores respecto a lo que es la estructura del precio. ¿Ya? Y aquí iba colocando los ticks, y en caso contrario, si era mayor o igual a 10, entonces hacía un scatter plot de lo que era la variable respectiva respecto al costo. Bien, y si hacemos eso, ahí se va a demorar unos segunditos, pero el resultado va a ser los distintos gráficos, ¿no? Por ejemplo, ahí se ve que a medida que aumenta el factor de riesgo, aumenta lo que es el costo. De igual forma uno puede mirar lo que es el tamaño del grupo, tiende a aumentar ligeramente. Si tiene casa también ligeramente aumenta. Y de acuerdo al tipo de categoría o de aseguramiento puede que aumente o disminuya lo que es el precio ante las categorías A, B, C, D y E. De igual forma no hay como una dispersión muy clara entre lo que es la edad del costo y lo que es duración previa del seguro anterior. Entonces, lo que vamos a hacer es, como vamos a crear un modelo lineal, necesitamos definir todas estas variables que van a ser categóricas y necesitamos básicamente convertirlas a un formato de dummies o en el caso de label encoder. En nuestro caso, como estas variables son pocas categorías y además no hay un orden implícito, vamos a trabajar con estas variables
por medio de lo que es el getDummies, que es equivalente al OneHot. Al usar esta función que se llama getDummies, el resultado básicamente va a ser esto. Bueno, para cada una de las distintas categorías va a aparecer un 1 o un 0. Bien, y ahora si nosotros hacemos un modelo lineal, bueno, aquí hice un ejemplo muy sencillo de validación. Recuerden que el modelo de regresión es un modelo estadístico, pero bueno, en este caso se puede hacer el proceso de selección, así como en modelos de Machine Learning, Train Test. Y bueno, acá lo que hice fue elegir básicamente una semilla, sacar la longitud de los datos, elegir el 80% de los datos aleatorios para train y el restante para test. Y en estos dos data frames que se llaman train y test estoy guardando las dos conjuntos, ¿no? Ahora, si yo necesito hacer un modelo con todas las variables, entonces yo podría decir, oye, si yo tengo entrenamiento, que es esta data frame de acá, lo que puedo hacer es decir, bueno, el costo va a ser función de todas las variables que están en este data frame. Eso fue lo que hice acá. Y para no estar escribiendo uno por uno, utilicé esta propiedad join de todas las columnas que pertenecen a data, excepto lo que es el costo. De esa fórmula uno obtiene este resultado y ese es el que va a introducir dentro de la función OLS, como ven acá. Y bueno, ahí básicamente ese sería el summary del modelo general. 0.43 es un modelo no tan bueno porque ni siquiera 50% vale la explicar. Y adicionalmente, bueno, ahí uno no tiene mucho poder explicativo, así que no sería un buen modelo en este caso. Este modelo en este caso tiene una IC de 123.000. Y bueno, si uno compara, por ejemplo, lo que son estados, ahí se van a dar cuenta seguramente que lo que es el estado de Nueva York va a ser uno de los más costosos. Si miran el coeficiente, ahí está 40 respecto a todos los demás estados. Y bueno, lo que es el distrito capital también, seguramente va a ser bastante caro en comparación a todos los demás estados. Pero bueno, como les decía, no es tan conveniente comenzar a analizar los resultados de este modelo porque todavía están con poco poder explicativo. Bueno, ahí después, aquí hay una pequeña pregunta respecto a cómo se interpretan los coeficientes, pero en particular a uno le interesa de ese modelo que llamamos Model 1 sacar lo que son las variables significativas. Y para eso pues simplemente podemos hacer un filtro sobre los p-valores del modelo. Y para que uno pueda extraer lo que son realmente significativos, tiene que utilizar la corrección de Bonferroni, en la cual uno siempre saca lo que es p-valores menores a el nivel de significancia, que es 5% sobre lo que es la cantidad total de variables predictoras. Entonces, en este caso, los grados de libertad del modelo son 73, serían n-1, k-1, y ese es el valor que colocamos por acá. Entonces aquí solamente vamos a extraer aquellos coeficientes que sean significativos en base al criterio de Bonferroni. Si no aplicas el criterio de Bonferroni y solo colocas 0.05, generas un efecto ilusorio que puede tener implicaciones falsas a la hora de interpretar coeficientes. Y como ven, ahora se reduce un poco más lo que es la cantidad de variables que son significativas. ¿Bien? Igual sigue apareciendo lo que son los estados de Nueva York y los estados del DC, que son los relativamente más fuertes, ¿no? Con un p-valor súper pequeño, lo cual indica que son súper significativos. Bien, después por acá hice un modelo mucho más simple de acuerdo a este resultado previo. Y ahí, como ven, el modelo se hace más parsimonioso, tiene un R cuadrado muy parecido al anterior, pero con mucha menor cantidad de variables, lo cual sería ideal para nuestro caso. Ahí, como ven, si ustedes comparan el AIC de este modelo respecto al anterior, 123.400, con respecto a este de acá, son bastante parecidos. Así que sería mucho más parsimonioso el segundo modelo porque tiene menor cantidad de variables. Bien, después básicamente hice otros modelos agregando factores que fui observando a través de las estructuras de dispersión. Entonces, por ejemplo, agregué un efecto de interacción al cuadrado de esta variable, la edad de la persona más joven, un término cuadrático para la edad del automóvil y un término de interacción para lo que es el costo del carro y la edad de la persona más joven. ¿Eso cómo se hace? Bueno, el cuadrado de lo que es la edad de la persona más joven básicamente se hace con esta fórmula. Eso es una variable indicadora e indica que el efecto va a ser al cuadrado de esta variable. Lo mismo para la edad del carro, si logramos observar ahí. Y adicionalmente, cuando tienes efectos de interacción, puedes simplemente multiplicar las dos variables dentro de la fórmula. Entonces, al hacer esto, básicamente, como van a observar por aquí,
van a salir los efectos de interacción para todos los coeficientes de tipo de carro respecto a la Youngest, y además aparecen los coeficientes cuadráticos que acabo de incorporar. Aquí, como pueden observar, el modelo aumenta ligeramente el R cuadrado. Bueno, y otra cosa que uno tiene que hacer a la hora de poder elegir modelos o elegir variables es hacer el proceso de feature selection. En este caso particular, en este GitHub van a encontrar lo que son los distintos estados de Estados Unidos. Básicamente lo que quiero es simplemente agregar y reducir lo que es la cantidad de categorías que tengo para los estados y simplemente quedarme con regiones. Bien, entonces en base a esto lo que hice fue crear una nueva columna que se llamará región. ¿Bien? Y esa región simplemente lo que hace es hacer el mapping sobre cada uno de estos estados y sacar la región respectiva. De esa forma reduzco la cantidad de categorías. Eso es lo que hago acá, creo una copia, hago un diccionario con los valores únicos de los estados, aplico la función para que haga el mapeo y luego simplemente borro el estado. Al hacer eso debería aparecer acá básicamente la región respectiva y ya no aparecería el estado. Eso reduce la complejidad de lo que es el modelo respecto a la cantidad de categorías de lo que es el estado. Y si ahora volvemos a hacer el proceso de entrenamiento, pero en vez de utilizar lo que es el estado, colocamos lo que es la región, ¿ya? Ahí seguramente vamos a tener lo siguiente. Ya, ahí se ve que el poder explicativo, bueno, cae ligeramente 0.373 respecto a lo anterior. Sin embargo, la IC sigue siendo bastante bien similar a lo que era el modelo 1. Ya. Otra cosa que uno puede hacer para poder mejorar lo que son las predicciones es utilizar las correlaciones para evitar multicolinealidad. Yo lo que hice fue elegir las variables numéricas que tenía dentro de mi dataframe y básicamente saqué la correlación. Esto se puede ver de esa forma, aunque ver los números puede ser un poco más complejo que hacer un mapa, ¿no? Un mapa de calores. Y eso se puede hacer con esta función. InShow le pasas la matriz de correlación, defines los límites, lo que es la paleta de colores, red, yellow, blue, y después simplemente colocas los ticks de cada una de las columnas. Y ahí, como ven, uno puede darse cuenta que hay una muy alta correlación entre lo que es el A youngest y lo que es el A oldest, ¿ya? Eso es lo que se puede observar aquí claramente. Y por eso uno diría que, claro, tener los dos coeficientes básicamente sería redundante y sería un problema porque desestabilizaría los coeficientes del modelo, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es eliminar el age oldest, ya que básicamente el primero, el age youngest, da como la mayor información de interés. Esto puede ser a veces subjetivo, para eso existen algunos métodos para elegir variables que son más ponderadas que otras, pero bueno, en este caso asumí que esta era la más conveniente, ¿ya? Bien, entonces lo que hice fue borrar esa columna, volví a entrenar, saqué el mismo modelo solo que borrando esa columna y evitando multicolinealidad, y ahí, bueno, el R cuadrado es 0.368. Sin embargo, ustedes pueden darse cuenta que ahora el coeficiente de Youngest ha pasado de ser este valor que estaba acá, 2.3 algo, a menos 2.6 algo. Eso es simplemente para mostrar de que en algunos casos la multicolonialidad puede tener efectos bastante significativos en los coeficientes de los modelos. Bien, y bueno, otra cosa que nosotros podemos hacer para mejorar este modelo es básicamente, si observamos que este R cuadrado no aumenta, podemos analizar la variable objetivo. Yo en este caso puedo analizar los residuales. Los residuales son los valores reales menos los ajustados. Y básicamente ahí se puede observar que hay como una especie de sesgo hacia las colas de la distribución. Eso básicamente te está diciendo que tu variable objetivo probablemente no tenga una distribución normal. De hecho, si vas y miras lo que es el QQPlot, puedes observar lo que son colas pesadas. Esas colas pesadas son problemáticas. Y bueno, para poder mejorar eso, uno puede utilizar transformaciones sobre la variable objetivo, que es el costo. Para eso existe la transformación de Box-Cox, que te devuelve el mejor valor de lambda para transformar la variable. Entonces traes la librería stats y dentro de ella hay una función que se llama Box-Cox. Le pasas la columna y él te va a devolver lo que es el valor de lambda. El valor de lambda básicamente va a ser el valor que tú vas a utilizar como la transformación. En mi caso me da 0.53, lo cual quiere decir que si aplico raíz cuadrada de la variable objetivo sería una transformación apropiada. Entonces, bueno, este sería el histograma original y si le aplico lo que es la raíz cuadrada, entonces ahora pareciera que fuera como mejor la distribución, ¿sí?
Aplicando esta metodología, si nosotros aplicamos lo que es raíz cuadrada sobre la variable objetivo y volvemos a hacer el modelo, básicamente vamos a observar lo siguiente: nos da 0.36 lo que es el r cuadrado, y esa sería como una forma de mejorar ese problema. Ahora, si graficamos los residuales, vamos a observar esto. Y si graficamos esta estructura, me parece que lo que son las distribuciones en las colas superior e inferior ya no son tanto problema. Y además, si uno analiza lo que es el AIC de este modelo, ¿ya? Va a darse cuenta que este valor es un poco más pequeño que lo que es el valor del modelo 5. Sin embargo, el histograma este de Cuckooplot básicamente te está diciendo que no hay una distribución tan buena para la transformación, lo cual implica que básicamente no sería el modelo lineal una herramienta para poder modelar de forma consistente lo que son los precios de lo que son las pólizas. Y bueno, esa sería como la conclusión principal. Básicamente el modelo lineal puede funcionar bien ante algunos casos. En escenarios como este, donde los datos son supremamente no lineales, básicamente va a tener algunos problemas, ¿no? A pesar de que limpies lo que es la multicolinialidad o simplemente lo trates, y a pesar de que hayas limpiado lo que es la distribución no normal de la variable objetivo. Bien, y bueno, nada, eso sería básicamente la idea detrás de este video. En el próximo video vamos a estar entrando a algunos algoritmos de Machine Learning. Recuerden que pueden dejar cualquier comentario y nos veremos en una próxima oportunidad. Que esté muy bien, hasta la próxima.